La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Dirección General del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos con los temas internacionales, con lo que tiene que ver con el panorama económico internacional y sus efectos, especialmente lo relacionado con Naciones Unidas y el encuentro de los BRICS, el Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y muchos países que están interesados en participar. Venezuela, por ejemplo, está interesado en ingresar a este grupo de países, pero lamentablemente uno de los países que se ha opuesto más es Brasil, que ha dicho que no está en condiciones económicas Venezuela por su situación económica difícil, de recesión económica, que no está en condiciones para que todavía se tenga en cuenta la solicitud de Venezuela. Eso le ha generado un distanciamiento muy grande entre el presidente Lula da Silva y el presidente de Venezuela, que termina su periodo en diciembre, pero con las elecciones que todavía no han entregado las actas oficialmente, pues naturalmente puede seguir en el poder a partir de enero del año entrante. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le ha manifestado al presidente de Rusia, Putin, que realmente esa invasión de Rusia a Ucrania pues atenta contra todos los principios del derecho internacional y que realmente allí pues no debía haber hecho ese tipo de intervención Rusia, pero lo que hemos comentado en varias oportunidades, realmente el papel de Naciones Unidas y de los organismos internacionales es muy pequeño frente a los hechos bélicos que se presentan en el mundo, y Naciones Unidas no ha podido detener estos conflictos, ser determinante, y entonces se quedan en unos buenos pronunciamientos, y ese encuentro que tuvieron personalmente el secretario general de Naciones Unidas y el presidente Putin, pues sirvió para que, por lo menos, como dicen popularmente, le dijera la verdad y le manifestara la inconformidad de Naciones Unidas y su concepto frente a esta invasión. También hoy tenemos una panorama importante en el campo internacional, que es básicamente lo que sucedió en esta conferencia interamericana de ministros de trabajo, que nos va a comentar Jimena Charri de Los Ángeles, California, nos va a comentar en qué consiste esta reunión. Participó el presidente Petro en la clausura y básicamente los objetivos de mejorar las condiciones de los trabajadores de los países del hemisferio, de las Américas. Y bienvenida, Jimena, a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, aquí en La Voz del Derecho. Un fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros invitados. Y bueno, acá en Los Ángeles estamos en 22 grados, ya un poquito va bajando la temperatura, tendremos unas máximas para el fin de semana de alrededor de los 24 grados. Y miren, un evento bien importante organizado por la Organización de los Estados Americanos y el Ministerio de Trabajo de Colombia. Esta es una conferencia que se dio estos días. Subrayó pues la necesidad de una acción regional rápida y coordinada. En un comunicado de prensa publicado recientemente, pues miren que los ministerios de trabajo de las Américas acuerdan una acción rápida y coordinada para enfrentar los desafíos laborales y aprovechar las oportunidades. Los ministros y ministras de trabajo de toda la región reunidos en esta importante conferencia interamericana de ministros de trabajo aprobaron hoy la Declaración de Bogotá. Esta se llama El futuro del trabajo en las Américas, cimentando la paz, la justicia social y la acción climática. Este documento es importante porque sienta las bases para enfrentar los desafíos laborales más urgentes de la región, aprovechar las oportunidades en una era de rápida transformación tecnológica y articular las medidas de protección medioambiental con la creación de empresas sostenibles. Asimismo, se aprobó el Plan de Acción de Bogotá, con medidas concretas para avanzar hacia estas metas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asistió a esta ceremonia de clausura en donde invita a establecer un pacto laboral global que incluya un uso regulado de la inteligencia artificial, energías limpias y justicia social.
Dice el presidente que prestar atención tanto a la crisis climática como a la inteligencia artificial implica hablar de nuevas alianzas democráticas, creando un pacto laboral con poder público global desde la humanidad, su diversidad y sus culturas. Esto, pues, asimismo, dice el jefe de Estado en Colombia, que la importancia de establecer un pacto laboral que permita regular la inteligencia artificial en beneficio de la vida, la prosperidad humana y el reequilibrio con la naturaleza. Como lo digo, pues esta importante conferencia organizada por la OEA y el Ministerio de Trabajo de Colombia, pues mire que se reconocen los ministros de cada región que el impacto crítico de las tecnologías emergentes y la transición hacia las economías más verdes destacan la importancia de configurar mercados laborales que sean inclusivos y resilientes. En esta conferencia, pues Colombia asumió oficialmente la presidencia de este mecanismo ministerial por los próximos 3 años. Por su parte, pues el secretario general adjunto de la OEA, Néstor Méndez, dijo que estamos convencidos que con los acuerdos hechos, la declaración y el plan de acción de Bogotá, tenemos la ruta clara para crear mejores condiciones para la gente de la región en los próximos 3 años. El secretario general adjunto agradeció al país y señaló que el compromiso y liderazgo de Colombia en los temas tratados ha sido clave para que esta conferencia crezca y se fortalezca. En la declaración conjunta, los ministros de Trabajo y jefes de delegación reafirmaron su compromiso de promover la justicia social, la equidad de género y racial, combatir la discriminación y la violencia en el lugar de trabajo, abordar los desafíos y oportunidades que plantean las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y las plataformas digitales, avanzando en políticas que protejan los derechos de los trabajadores en estas nuevas formas de empleo. Resaltar la importancia del tripartismo y el diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores para configurar un futuro de trabajo justo, equitativo y centrado en las personas. Y garantizar que la transición hacia economías verdes y azules priorice transiciones justas para que protejan los derechos de los trabajadores y fomente la creación de empresas sostenibles. Los Estados miembros liderarán la implementación de este plan, impulsando esfuerzos hacia un futuro de trabajo más inclusivo, sostenible en la región. La OEA, a través de su Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y la Red Interamericana para la Administración Laboral, continuarán brindando asistencia técnica y fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos, asegurando que los compromisos asumidos durante la conferencia se traduzcan en acciones concretas y transformadoras. Bien importante este evento. Muy bien, Jimena, realmente un informe interesante sobre lo que está pasando en esta conferencia, lo que sucedió en la Conferencia Interamericana de Trabajo. Y eso, pues, para relacionarlo con lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia. O sea, una cosa es el interés de mejorar las condiciones laborales, en fin, pero por el caso de Bolivia, por ejemplo, cuando uno revisa qué está pasando y habla con los empresarios bolivianos, pues allí evidentemente no han venido trabajando muy bien la explotación de materias primas, hay limitaciones, hay movimientos también, hay paros permanentes, bloqueo de carreteras, y todo eso ha incidido porque Bolivia está a puertas de un colapso económico muy fuerte, de tal manera que la situación de este país pues amenaza con también la estabilidad de la región, porque en la medida que le vaya mal a Bolivia, Ecuador también tenga problemas de narcotráfico, Colombia con problemas de narcotráfico, Venezuela con problemas también de inestabilidad política y económica, pues no podemos tener una región vibrante, creciendo, armónica, como un continente que tenga un futuro promisorio. Entonces, esto realmente nos preocupa. Y este cierre, Alejandro, y con la bienvenida, pues el dólar está rebotando al alza, no sé cómo vea, y también las acciones a nivel internacional. Elon Musk ha venido repuntando las acciones de Tesla, que es bien interesante. Algunos analistas dicen que es un repunte como muy gaseoso, porque de pronto eso puede venir después de una caída en picada de las acciones, porque realmente no tiene la sostenibilidad frente a la competencia de otras casas que están produciendo carros eléctricos y que tienen menores costos de producción. Entonces, hoy, por lo menos, con 270.000 millones de dólares, está catalogado Elon Musk como uno de los millonarios más grandes del mundo. O sea, con estas utilidades de incremento de acciones en el día de hoy, pues ha subido su posición como uno de los más ricos del mundo. ¿Qué opinión tiene usted, Alejandro, sobre estos indicadores, especialmente en las acciones a nivel internacional?
Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Jimena, ingeniero Luis, director José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos mirando precisamente, hablando y haciendo consecución del tema de Elon Musk. Recordemos que él es uno de los que más está apoyando a Donald Trump en la campaña presidencial. Esto no pues por simples simpatías, sino porque obviamente hacen una convergencia en todo el tema de desarrollo económico, tema de buen manejo de los dineros, buen manejo de las finanzas y lo que tiene que ver con crecimiento. Recordemos que Elon Musk es el hombre más rico del mundo en este momento. La fortuna hoy, a nivel de su participación, bursatilidad en sus compañías es de 274.800 millones de dólares. Es la fortuna al cierre de hoy viernes. Recordemos que Larry Ellison está en segundo lugar, dueño de Oracle System, compañía de tecnología, trabaja con software y hardware, 211.000 millones de dólares. El tercero es Jeff Bezos, recordemos, dueño de Amazon. También los tres norteamericanos, recordemos que Elon Musk es sudafricano, nacionalizado en Estados Unidos. Recordábamos Jeff Bezos, tercer lugar, dueño de Amazon, con 205.000 millones. Mark Zuckerberg, que había perdido muchos puestos en los meses anteriores, hoy cierra en cuarto lugar con los 198.000 millones. Y Bernard Arnault, dueño de las marcas a nivel global de lujo, Louis Vuitton, Moet Hennessy, cierran los 172.000 millones. Yo siempre he dicho algo que es muy importante para no caer en la demagogia y en la teoría falsa, que pues estos personajes son muy importantes porque son los que saben crear valor, son los que han sobrevivido a los ciclos económicos, son los que han generado mucho empleo a nivel global. Por ejemplo, Amazon ya tiene más de 1 millón de empleados. O sea, ellos realmente sí generan economía, porque es que muchos de los políticos o personas que están en las ramas del poder público, ellos lo que saben muchas veces es gastar, ¿no? Es decir, venga, ¿cómo gastamos? Pero no cómo cuidamos las finanzas. Entonces me parece que siempre el armado debe ser entre gente que haya estado muy en práctica en todo esto de temas de economía, por ejemplo, personas que hayan estado vinculadas al tema de manejo de mercados, transabilidad, hacer estudios fundamentales, que es tan importante para tener una real visión dentro de los ciclos económicos, los sectores de la economía y poder generar un desarrollo. Porque en un país, si a un presidente le da por repartir pobreza, pues sí, pues se va a quitar el hombre, pero pues todos van a tener un nivel no muy alta calidad de vida. Entonces lo importante precisamente es saber cómo se genera el valor, ayudar a un país con el tema tributario. Esto, por ejemplo, no lo han demostrado hablando de panorama internacional, lo citábamos muchas veces, economías como la de Singapur, la de Irlanda, y en últimas noticias supimos que muchas personas, que Noruega, por ejemplo, es un país a resaltar por cierto tipo de beneficios que tiene a nivel de generación de valor, pero una cosa que se están quejando a veces sus ciudadanos es la alta tasa de tributación, y esto ha hecho que muchos ciudadanos hayan cogido de Noruega a depositar, a sacar sus fondos para Suiza, porque obviamente los tratan mejor, no les quitan tanto, los dejan crecer, y pues obviamente las personas que han tenido un transcurso ya de vida, se sabe que crear valor a veces es complejo, a menos de que esté muy amarrado por temas de ley, por tema jurídico, porque los ciclos y las dinámicas económicas implican y llevan su riesgo. No por nada, casi siempre se veía en la estadística que de 100 empresas que se crean, solo el 10% triunfan. Y de esas que triunfan, en el largo plazo, 5, 4, 3 se quedan en el mercado. Entonces es importante mirar esto. Recordábamos que de los hombres más ricos de habla, que habla español, de esta lista Forbes, está precisamente Amancio Ortega. Amancio Ortega, recordábamos que es dueño, está en 9º lugar a nivel global con una fortuna de 131.000 millones de dólares y es dueño de Inditex, que es la matriz de marcas como Bershka, Zara, Pull&Bear y otras, que obviamente trabajan muy en el sector de la moda, de la ropa y de las prendas. Sí, en este panorama internacional, entonces, las acciones tienden al alza, pero naturalmente, y en el panorama, Alejandro, ¿cómo le parece que Musk también esté pagando por los votos y entregando $1 millón a los votantes? ¿Eso le parece que es legal o ilegal?
Pues yo diría que pues es una forma de participar, pues el dinero es de él, ¿no? Pues de pronto es un incentivo, era como algo que, según Porque entendí, si eso sucede aquí en Colombia, por ejemplo, ¿eso cómo lo llamaría? era como una rifa que él estaba haciendo entre los que los apoyaran a ellos, porque obviamente lo que quieren es generar un incentivo y lo hace abiertamente, ¿no? No lo hace de forma escondida, sino dice que qué bueno que contar con el apoyo de los ciudadanos y entre ellos que apoyan, pues se da un sorteo para repartir precisamente ese $1.000.000. Me parece que pues a esto hay que ¿Eso verle puede desde, ser compra de votos o no? tocaría analizarlo bien con un jurídico, pero yo lo veo desde, pues la verdad, Elon Musk me parece que, pues Porque las mire, normas, hoy escuché a varios analistas jurídicos en los Estados Unidos y las normas en Estados Unidos prohíben comprar votos. Y es posible, pues ya hay demandas contra la campaña Trump porque estarían infringiendo la ley norteamericana. O sea, no le permiten que la gente le paguen incentivos para que vayan a las urnas. Puede ser Moss, puede ser cualquier otro empresario. Entonces, estarían incurriendo en un delito penal y eso generaría, pues obviamente, que las personas que se implican en eso y podría pues, generarle problemas a la campaña de Trump. sí, aunque pues yo lo miro de pronto como un tema de incentivo, ¿no? A veces dentro de la ley es también el tema de interpretación, pero pues obviamente hay un dinero que pues sí, se podrá tomar como un incentivo. Por ejemplo, vemos uno de los que apoya al Partido Demócrata es Michael Bloomberg. Recordemos que Sí. él es el que tiene una plataforma a nivel global sobre temas de mercados, ¿no? Es la más Ujú. especializada. Y muchos decían, oiga, qué cosa tan rara que Michael Bloomberg apoya a los demócratas cuando ellos tratan de subir muchos impuestos y todo. Y hay unos analistas que decían, lo que pasa es que ahí viene el tema de los empresarios prebendarios que cuando apoyan a un partido, pues el partido los tiende a ayudar, les dan exenciones, sacan leyes, artículos o hacen algún tipo de maniobra para ayudarlos a ellos, porque pues nadie, o sea, una cosa que yo también me preguntaba y me cuestionaba, eso no tiene lógica, porque si yo fuera empresario, tuviera sociedades desde un negocio pequeño, mediano o grande, pues yo votaría por Trump, ¿por qué? Porque recordábamos que él en su administración bajó los impuestos del 35% al 21%. Pues obviamente eso le sirve a todos los negocios. Y aparte de que le sirve a todos los negocios, también sirve a los correlacionados en la cadena de valor, a las compañías que trabajan con la empresa que le proveen servicios, que le proveen la materia prima, que le proveen muchas cosas, porque obviamente si entre ellos se bajan costos, pues pueden ser una cadena más competitiva. Y esto me parece positivo, ¿por qué? Porque recordemos que China, que es un gran actor hoy en día de transformación de materias primas, de generación de valor, pues viene muy fuerte, viene con pisadas muy fuertes y los chinos, el gobierno comunista, los respalda mucho, así produzcan a pérdida. Ellos dan muchos paquetes de dinero a la producción, no importa si en los márgenes están perdiendo porque el gobierno lo único que le gusta es que obviamente que haya mucho empleo, así estén pérdidas, el gobierno financia eso, pero en lo peligroso del mercado a nivel global es que no se vuelve una competencia sana. Eso, por ejemplo, Europa se está cerrando en unas cosas con China, Estados Unidos también, desde la época Trump que la siguió Biden, porque obviamente ya es una competencia desleal y porque obviamente pues por costos cómo se compiten con ellos. Otra cosa que estaba citando Trump que me parece interesante, importante, que él le dijo a Alemania muchas ocasiones, ustedes por qué no dejan entrar todos los modelos de todas las marcas de los carros, de las marcas de los Estados Unidos, ustedes porque tienen un mercado protegido y cerrado, acá venden BMW, venden Mercedes, venden los Porsche y todos los Opel y muchas de las marcas que se producen en Alemania. Entonces él decía, hagamos un juego equitativo complementario y algo que siempre aplaudo es que él llamaba a que Estados Unidos deje de estar perdiendo competitividad a nivel de manufacturas, producción, de maquinaria, porque recordábamos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llegó a tener el 50% del Producto Interno Bruto global. Y esto por todo lo que generaba los sectores de la producción, que eran carros, aviones, maquinaria de todo tipo. Entonces Estados Unidos se fue llevando esas industrias para otros países, en esto en especial China y otros países de Asia, en este caso también México, recordemos que México ya se volvió el primer socio comercial de los Estados Unidos. Esto es algo muy bueno, es muy aplaudible que un país latino haya quitado el puesto de China y haya entrado a ser el primer socio comercial por nearshoring y friendshoring, que me parece que es fenomenal, ¿no? Pero obviamente los chinos estaban tratando de usar el Tratado de Libre Comercio del Norte y tratando de meterse a través de México
para generar todo el ingreso de mercancías chinas con bajos aranceles. En esto Trump también tiene mucha razón porque sería un juego desleal. Curiosamente, China entró a la OMC, pero no sé qué es lo que está sucediendo porque no se le hacen estos controles. Y resulta que obviamente los chinos se diversificaron en todas sus industrias de transformación, entonces es complejo competirles a ellos, lo recordábamos la otra vez. China es el país que más produce automóviles de lejos, ¿no? Creo que está por encima de los 18 o 20 millones de unidades por año. De acuerdo, sí, son elementos interesantes del análisis del sistema electoral. O sea, lo hemos comentado aquí en Panorama Económico en muchas ocasiones. O sea, el sistema electoral no es perfecto en ninguna parte del mundo. Y el hecho de que haya financiación de la empresa privada, eso genera distorsiones. O sea, es difícil que tengamos en los congresos de las repúblicas, de los países, personas que trabajan por el interés común y no por los intereses económicos específicos. Unos representan a las EPS, otros representan a las farmacéuticas, otros representan a grupos grandes de poder en materia del sector agrícola o terratenientes, y eso no permite que tengamos una visión de país en cada uno. O sea, en Estados Unidos pasa lo mismo. Entonces, si aquí, por ejemplo, a veces criticamos que reciben recursos en la campaña presidencial, por ejemplo, FECODE o alguna de estas entidades a una candidatura presidencial, pues es la misma, digamos, con la misma línea de justicia se debe medir de que las campañas en el mundo no debían recibir estos recursos porque naturalmente comprometen para que las decisiones en materia tecnológica y en materia científica pues estén a favor de una u otra empresa, que es la que está financiando una campaña. No permite hacer una política transversal que ayude a todas las empresas de tecnología y no a una en particular. En este caso, pues Musk quedará muy bien posicionado en el evento que gane el presidente Trump porque ha metido plata de su empresa y ellos no invierten la plata con ánimo de la monja franciscana. Ellos lo invierten es porque van a buscar un retorno, después van a buscar contratos, van a buscar prebendas. Entonces, eso sucede en todas las partes y con todos los presidentes. Puede ser con Kamala Harris, con Trump, con los presidentes en Colombia. Entonces, eso distorsiona el papel del constituyente primario, que no llega a la urna. Aquí en Colombia le pagan 50.000 pesos en la costa o 100.000 pesos en la costa por cada voto. Entonces allá se convirtió en $1.000.000, que es mucho más atractivo. Entonces eso que lo criticamos acá en Colombia es un parámetro general para el mundo. O sea, eso no debía suceder porque el elector debe ir a la urna completamente desprevenido en el sentido de que no tiene una coacción. No está, diéramos, presionado por ninguna actitud ni económica, ni psicológica, ni de persecución de ninguna naturaleza. Aquí hay regiones de Colombia en los cuales la gente no puede tomar su propia decisión porque los actores en conflicto obligan. En una región del país donde esté dominada por un actor de conflicto, pues allá naturalmente gana ese actor de conflicto las elecciones porque una persona con un fusil en la cabeza no va a ponerse a pensar y decir voy a votar por otro, voy a votar porque quien me diga aquí que tengo que votar. Esos factores han distorsionado las democracias, la democracia liberal. En el sentido liberal es que participan empresarios, trabajadores, o sea, puede llegar al legislativo de todos los sectores, de empresariados, de sindicatos, de trabajadores, en fin, todo el mundo tiene el derecho de libertad de aspirar a una curul en el Consejo, en la Asamblea, en cualquier posición. Sí. Esa es la ventaja, pero tiene sus distorsiones, profesor Alejandro, lamentablemente. Sí, por eso es tan importante tener algo, Luis Alberto, porque yo estoy de acuerdo con la democracia, pero la democracia con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento, ¿no? Porque es que obviamente en una democracia, cuando el político sabe cómo enredar a la gente, pues obviamente por eso es que los países no salen del subdesarrollo. Nosotros nos independizamos junto con otros países en América Latina, que es que por tener una mejor vida, una mejor riqueza y una mejor disposición de la vida humana en cuanto a las libertades. Pero pues vemos que a veces somos tan ricos, pero estamos tan mal administrados, porque obviamente los que están en el gobierno a veces no son muy técnicos, no son muy transparentes, porque es que yo lo comentaba un día con mi estimado colega, yo decía, los políticos para generar dinero no tienen necesidad ni de robar, porque es que obviamente con las mismas políticas que se crean, las mismas leyes, si van tendientes a la promoción de generación de riqueza, al no castigo de esta, sino al incentivo de esta, pues obviamente genial que todos puedan ser partícipes de la riqueza de un país. Por ejemplo, a mí me pareció algo muy positivo, no sé si ya entrando ya en temas nacionales, lo que hicieron en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue democratizar a Ecopetrol, para que muchos pudieran tener acciones de Ecopetrol, aparte de tener acciones pudieran tener un dividendo. Ecopetrol la verdad la volvieron una compañía muy buena, porque aquí entrenó Luis Alberto, lo mirábamos con los datos, era de las acciones que más generaba utilidades en el mundo.
Obviamente con los últimos cambios de política económica, esto que tiene que ver con energéticos, hidrocarburos, gas, pues obviamente ha venido castigando a la acción, ha venido castigando su perspectiva, no por nada el JP Morgan, que es una de la banca más importante a nivel global, por temas de análisis, de compra, venta de compañías, pues obviamente los estaba degradando y descalificando por las políticas del gobierno. Entonces yo digo que el activo, por ejemplo, de materias primas es muy importante. Y si nos íbamos siempre al argumento ideólogo, pues obviamente hay muchas materias primas que no son renovables, que se van a necesitar. Por ejemplo, en las nuevas tecnologías de energías limpias, el cobre es un gran precursor, no es renovable, sí se puede volver a usar porque pues si hay chatarra en cobre, pues vuelve y se funde y vuelve a poder a servir, pero para eso necesita, por ejemplo, hacerse muchas excavaciones, exploraciones profundas, impacto ambiental. Muchas de estas compañías, algunas son responsables, otras no. Se puede generar una buena restauración del ecosistema. En otros temas de energías limpias vemos materias primas también como el litio, como el coltán, como, bueno, muchas otras que incluyen esta dinámica, y es muy importante para que los países que cuenten con estas materias primas, pues gran parte de la transformación se haga donde sale la materia prima, no que se exporte como materia prima en bruto, cosa que nos pasa con el carbón en Colombia, porque si nosotros cogiéramos esa parte del carbón y generáramos termoeléctricas con la última tecnología en eficiencia y en contaminación, imaginémonos cómo podríamos vender energía, cómo podríamos ser un gran proveedor de América Central y de Sudamérica. Y eso nos generaría muchos ingresos, y recordemos que uno de los ganadores de esto sería Ecopetrol. Ecopetrol ya hace parte de transmisión energética a través de ISA, que la compró en el gobierno de Iván Duque. Fue una compra genial, fenomenal, se articula en la cadena de valor energética, pero por ejemplo, si abrieran un ala con todo el carbón que tenemos, para producir energía a través del carbón, seríamos una maravilla. Ecopetrol incrementaría los números, y recordemos que el petróleo no simplemente sirve para energía, sino para complementación de otras industrias, dentro de estas hasta la farmacéutica, ¿no? Vamos a escuchar precisamente en este análisis que estamos haciendo de energía con Alejandro Velandia, un tema con Luz Estela Murgas, que es la presidenta de Naturgas, que nos comenta precisamente los riesgos que tenemos de suministro de gas ahora, al final, en diciembre de este año, y que no es un problema de ahora, sino viene acumulado. O sea, no tenemos todavía la explotación de una importante zona en el Caribe, de un pozo de gas que tenemos muy importante, pero hasta el año 2018-2029 entrará a producción. Entonces, nos va a tocar importar gas. Pero escuchemos a la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas. El déficit de gas comienza a partir del 1 de diciembre del 2024, que la única manera para evitar una interrupción del servicio es sumando gas importado, y que si el presidente de la República no habilita esa posibilidad, estaremos ante un riesgo de racionamiento de gas natural para toda la demanda, incluida la de las familias colombianas, porque hoy 36 millones de colombianos tienen gas natural. Necesitamos que estas medidas se tomen de manera urgente e inmediata para que podamos solventar esta situación en beneficio de todos los colombianos. Sí, a propósito, ya que está hablando Luz Estela Murgas, precisamente la conocemos o la hemos conocido en varios eventos, y nos parece que es una de las mujeres referentes en el tema energético. Tiene pues buen conocimiento, tiene buena profundidad y conoce la dinámica de la energía en el país. Y es importante lo que decíamos, Colombia, mire, Luis Alberto, tiene tanta riqueza por todo lado para generar energía. Esto, por ejemplo, el tema de agua, hidroeléctricas, tema de carbón, tema de gas, tema de petróleo. Entonces yo pienso que lo que tenemos que estar bien administrados y salirnos, lo que dice Luis Alberto es muy cierto, que a veces sea un presidente, a veces el otro, a veces vienen con intereses ocultos de proteger a unos, de darle un negocio a unos y afectar a veces precisamente lo que es la matriz energética nacional. Lo comentaba hace unos días, no sé si Luis Alberto lo vio, un parque solar que hicieron en Córdoba o en Sucre fue, y eso lo hicieron 2 compañías extranjeras. Yo digo, ¿por qué no lo hace Ecopetrol? ¿Sí? ¿Por qué el dinero no se queda acá? ¿Por qué no traemos la tecnología? Lo armamos nosotros, hacemos transferencia de tecnología, ¿sí? Que eso es lo que hacen los países que han salido del desarrollo como Corea. Corea era un país que no tenía tecnología después de la Segunda Guerra Mundial, era un país muy atrasado, pero siempre también pedían transferencia de tecnología, y hoy en día son muy desarrollados. En el caso de Taiwán, vamos a ver Taiwán, si bien es cierto que era una parte que se quería separar de China,
que eran los que no eran comunistas, hoy en día son muy desarrollados. Ellos son los más desarrollados a nivel mundial en el tema de semiconductores y microchips, que son tan esenciales para todo el armado de aparatos tecnológicos y todo lo que se viene con inteligencias artificiales y otras precisamente como automóviles y todas las industrias que tienen que ver con tecnología. Entonces, ¿cómo es importante precisamente incentivar todo lo que genere desarrollo? Pero también, si nosotros, la naturaleza nos dice que somos ricos en algo, ¿por qué no nos seguimos fortaleciendo en eso? Recordemos que la energía es una materia prima tan vital. En muchos casos los alimentos son importantes, claro está, pero en muchos casos es tan esencial por la escasez a veces a nivel global, ¿no? De acuerdo, y también vamos a escuchar a Rodolfo Amaya Abello, que es el presidente de Vanti, que es una de las empresas también distribuidoras de gas importante en Colombia, que también hace un análisis de cómo está la situación y de la necesidad de importar, sin lugar a dudas, de esta molécula, sino los costos, el transporte, lo que significaría que ya el gas no lo tengamos en el centro del país al mismo costo. Naturalmente, si importamos, sube por lo menos 20, 30, pues va a subir un 20% este gas que vamos a importar para los consumidores finalmente. Escuchemos al presidente de Vanti Gas. Un tema de cortes o racionamiento, salvo que haya un daño en una infraestructura, salvo que haya una infraestructura eléctrica o de gas, porque fíjense que el gas soporta la infraestructura eléctrica. Si no hay un tema de un daño de una gran infraestructura, no vamos a tener ningún inconveniente. Pero sí es una realidad y sentimos a veces que, especialmente desde el Ministerio de Minas, no se abordan temas de pronto como los estamos viendo en la industria, que es una realidad. Entonces, que a partir del 2025 y 26 tenemos que comenzar a usar gas importado para la demanda no térmica. Entonces, sí, es que hace muchos años importamos gas solo para las térmicas, gas de respaldo. Ya no. Pues qué triste es que un país que tiene el gas, que la naturaleza la bendijo con ese recurso, tengamos ahora que usar gas importado. Entonces, a partir del año 25 y 26, en pequeños porcentajes vamos a comenzar a usar gas importado. No va a hacer falta gas, pero vamos a comenzar gas importado. ¿Y cuál es la consecuencia de usar gas importado? Que va a subir el precio. Y tampoco se quiere reconocer. Entonces, si vamos a usar gas importado, como ya es un hecho, va a subir ligeramente el precio. No vamos a decir que significativamente. Y lo otro importante es, antes el gas, y les pongo un ejemplo en Boyacá, el gas se usaba, que se producía aquí en Boyacá, se usaba el gas aquí mismo en Boyacá, otra parte la traíamos de los llanos, pero si ahora vamos a comenzar a usar un 5 o 10% de gas importado, lo vamos a tener que traer desde Cartagena. Entonces el gas, la molécula de gas va a viajar de Cartagena por toda la costa Caribe hasta La Guajira, por La Guajira llega, baja a Barranca Bermeja llega al interior del país y finalmente a Boyacá. ¿Y qué pasa? Además de que la molécula es mucho más costosa, el transporte también. Entonces creo que no son decisiones eficientes, acertadas, ni energéticamente, ni desde el punto de vista ambiental de reducción de emisiones. Perfecto. Ese es el punto de vista del presidente de Vanti, que es bien interesante porque está también en convergencia con lo que manifestó Luz Estela Murgas, de que tenemos que importar gas, eso incrementa el costo y que ya pues lo ratificó, las térmicas están usando gas y para ellas pues hay que darle prioridad para seguir produciendo la energía eléctrica. O sea, este es un circuito de interacción, de conexidad entre los distintos formas de producción de energía, ¿no? El gas, la energía eléctrica, en fin, cómo se complementan estos sectores. Adelante, Alejandro. Sí, Luis Alberto, y una cosa que también hay que mirar ahí, que obviamente menos mal que están hablando de cosas que son lógicas, no ideólogas, sino pura física de lo que pasa con respecto a cada decisión. Sabemos que si los costos del gas, si nosotros ya el gobierno nacional prohíbe explorar nuevos campos de gas y no se mete en esa senda de desarrollo, esa complementación de las materias primas que veníamos hablando, pues obviamente un gas importado va a ser más costoso para nosotros. ¿Y quién va a sufrir? Las industrias, van a sufrir los consumidores por su gas residencial, pero además de eso, los productos que van a salir a través de las industrias van a salir muy costosos. Y como van a salir más costosos, pues obviamente muchas industrias o se van a quebrar o no van a poder crecer por los costos en producción. Recordemos que para las industrias es muy sensible el precio de la producción de la energía. Esto, por ejemplo, también en el transporte es muy importante, los costos que esto genera. No por nada, mire lo que le está pasando a Alemania, Luis Alberto y queridos oyentes, que precisamente por Alemania hacerle caso a Joe Biden y ponerse a pelear con Rusia, ¿sí? Hacer un bloque de contención y de enfrentamiento con Rusia, pues obviamente ¿quién está perdiendo ahora? Dicen que Alemania está perdiendo mucha competitividad por el tema de costos, porque ahora le toca importar el petróleo y el gas de muchos países
y puede que muchas veces llegue al 50% más caro, al 100 o al 200%. Entonces, ¿cómo es de importante generar precisamente lazos dinámicos y que haya un beneficio mutuo? ¿Sí? Por ejemplo, recordábamos que Rusia en tema de petróleo, gas, carbón, era un proveedor muy fiable, daba muy buen volumen a la zona euro y entre ellos el que más era consumidor de estas energías, como lo hablábamos, era Alemania. Entonces, Rusia era feliz dándoles la energía, Alemania era feliz porque con esos precios que tenían se volvían muy competitivos. Recordemos que Alemania vive gran parte de la producción, la transformación de materias primas, la manufactura que exporta a nivel global, y obviamente con unos costos más elevados en materias primas, adicional a la energía, pues obviamente lo tienen más complejo. Y recordemos que un gran competidor de ellos es China, y obviamente los chinos sí tienen un acuerdo para que Rusia les venda energía hasta con descuento, la India también. Entonces, por eso es importante hacer los acuerdos, hacer un diálogo donde todos ganen y sean complementarios. Perfecto. Y vamos en el análisis hoy en Panorama Económico de temas como la producción del arroz en Colombia y también un acuerdo de cooperación entre el Fondo Nacional de Garantías y la Federación Nacional de Arroceros. Vamos a escuchar a su presidente, a Rafael Hernández, que nos va a comentar precisamente en qué consiste este acuerdo con el Fondo Nacional de Garantías. Todos sabemos que el Fondo Nacional de Garantías apoya y hace como una especie de aval para que los empresarios en el país puedan tener la posibilidad de apalancarse en el crédito y tener opción de acudir al crédito. En este caso, la Federación, ¿cómo va a operar con la Federación Nacional de Arroceros en este manejo de los créditos? Bueno, este es un tema que se viene tratando hace meses y precisamente ayer logramos ya firmar un convenio con el Fondo Nacional de Garantías, precisamente porque el agricultor pequeño especialmente y algunos medianos, pero principalmente el pequeño, es un agricultor que no tiene acceso al crédito bancario. ¿Por qué? Porque él no tiene garantías. Entonces es muy difícil que se le dé crédito y en agrocomercios y todo, pues siempre le están pidiendo una garantía. Entonces nosotros venimos de tiempo atrás buscando la posibilidad de garantías, avalar a esos créditos para que tuvieran acceso. Y anoche felizmente firmamos ese convenio con el Fondo Nacional de Garantías y yo creo que a partir de ahora ese agricultor pequeño va a tener acceso al crédito con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías y va a tener las posibilidades de un crédito hasta de 130 millones de pesos, avalado por el fondo. Y este fondo a su vez nos va a dar garantías hasta por 15.000 millones de pesos. Entonces, con eso, pues va a haber un gran número de agricultores pequeños que no tenían acceso al crédito, que pueden tenerlo ahora directamente con la federación, lógicamente a unas tasas inferiores a lo que ellos estaban consiguiendo en el mercado de agroinsumos en el país, y pues va a tener la posibilidad no solamente de tener el crédito de la Federación de Arroceros, sino también la posibilidad de llevar su arroz a los plantas de secamiento, almacenamiento y trilla que ha creado la Federación, por lo menos como en el Casanare, como en el Meta, como en el Tolima y en el CESAP. Perfecto. ¿A cuántos arroceros alcanza a cubrir este acuerdo? ¿Cuántos pueden ser los beneficiarios? De los pequeños tienen, porque los medianos y grandes yo creo que tienen acceso a otras líneas de crédito, ¿no es cierto? Sí, eso así. Pues los pequeños, mire, son el 60 o 70% de los productores del país. Sería imposible cubrirlos a todos, pero sí, esto puede tener acceso 500 o 1000 agricultores seguramente. Un tema que también tenemos en la agenda de hoy es este paro que estamos viviendo y los dos paros registrados en el país. ¿Cómo afecta la movilidad de materia prima para los arroceros y también la movilización, comercialización del arroz en los centros de distribución? ¿Cómo les ha afectado a ustedes? Bueno, la cosecha grande se terminó a principios del mes de octubre y se recogieron alrededor de 400.000 hectáreas de arroz, con 2 millones de toneladas de arroz en términos de arroz verde. Y hoy día el país cuenta con un inventario
poco más de 1.3 millones de toneladas de arroz, que es más o menos el consumo para 5 meses. El comercio siempre mantiene en bodega algunas cantidades de arroz blanco para el consumo. Y yo diría que el comercio está abastecido y a no ser que este paro se prolongue demasiado, habría problemas. Hasta ahora no lo hay y el mercado está suficientemente abastecido. Y ya para finalizar esta entrevista, en exportaciones, ¿cómo estamos, doctor? ¿Alcanza la producción nacional, cubre para el consumo interno, para los distribuidores, las distintas marcas de arroz que se venden en Colombia, o hay un excedente para exportación? No, excedente no hay. El año pasado se cubrió el 95% del consumo nacional. Este año yo considero que puede ser más o menos lo mismo, y lo que se importa, porque no se está exportando, se importa por lo que tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que tiene unos contingentes establecidos en 13 subastas que se hacen en Estados Unidos para la exportación de arroz de Estados Unidos hacia Colombia. En este momento nosotros no exportamos arroz porque no tenemos, digamos, excedentes exportables, y los excedentes que se presentan son temporales, que son los de la concentración de la cosecha en los meses de agosto y septiembre y parte de octubre, porque el 70% del arroz que se está sembrando en Colombia o del área que se está sembrando es bajo el sistema de secano. Y eso implica que tiene que coincidir las siembras y las cosechas con las lluvias, especialmente en los llanos orientales y en la zona de La Mojana. Entonces se siembra en los meses de marzo y abril y se recolecta en agosto y septiembre y parte de octubre. Por eso es que se presentan en esos meses una congestión, especialmente en los llanos, que es lo que llamamos nosotros la estacionalidad de la cosecha, por la época de siembra y la época de recolección. Por eso es que nosotros siempre hemos pedido al Estado que construya distritos de riego. Mire, si en el tema de los llanos, del Casanare especialmente, hubiera distritos de riego, se evitaría esa estacionalidad y esa congestión. El segundo semestre en el que estamos es más favorable la oferta ambiental para sembrar arroz, inclusive que el primer semestre. Pero llueve en el primer semestre, en el segundo, como lo estamos viendo en este momento, inclusive estamos en el fenómeno del Niño, y es donde necesitan los distritos de riego para equilibrar las áreas y que no se presenten este tipo de problemas. Y en ese momento podríamos llegar a ser exportadores. Pues doctor Rafael Hernández, seguiremos comentando y hablando de este tema, porque obviamente en este momento que el país requiere sustitución de cultivos, el arroz, el cacao, podría ser un potencial interesante para ir llevando a más familias a la producción de arroz, a la producción de otros elementos agrícolas, que sería vital. No sé si ustedes lo ven como un potencial también, que el arroz fuera una fuente de sustitución y de nuevas alternativas de proyectos económicos de vida para las familias colombianas. Claro, es que actualmente del arroz dependen más de 400.000 familias, directa o indirectamente, dependen del cultivo del arroz. Y hay municipios, en un estudio que hicimos ya hace algunos años, se pudo comprobar que en los municipios arroceros son 215 más o menos en el país, pero hay municipios donde el 60-70% del PIB de esos municipios depende del arroz en términos del empleo y de ingresos de los hogares. Es un cultivo que genera directamente e indirectamente muchos empleos porque mueve mucha economía, por lo menos en 215 municipios del país. Doctor Hernández, pues muchas gracias. Seguiremos conversando de este tema que es vital para la economía agrícola en el país. Un excelente fin de semana, doctor Hernández. Muchas gracias, me saluda, doctor José Gregorio. Muy importante por lo menos conocer este sector, Alejandro, cuántas familias se están beneficiando y cómo está la situación de producción del arroz en Colombia. 400.000 familias están vinculadas a esta producción y un gran número de municipios en Colombia tienen este proyecto de vida, es cultivar, comercializar el arroz. Sí, muy importante estos temas y qué interesante haber tenido a Rafael Hernández aquí en el estudio para poderle haber hecho unas preguntas y hacer precisamente una interacción en los análisis y la profundidad para mirar lo que él decía. Por ejemplo, el tema de riego, distritos de riego son muy importantes para no estar esperando si el clima es favorable o no es favorable,
porque ya se maneja la industria agrícola como una industria, porque ya tiene sus soportes, tiene sus elementos, tiene sus necesidades básicas cubiertas, como el tema del agua, que es tan importante para la industria, ¿no? El tema de los fertilizantes. Recordamos que, por ejemplo, para el tema de los fertilizantes, ¿por qué era tan importante el gas? El gas es uno de los precursores también para la cadena de fertilizantes, que es muy importante, pero este gobierno, si la sigue atacando, pues no sé en qué estamos. No sé si estoy hilando muy fino con lo que voy a decir, pero no sé por qué un presidente ataca algo que genera valor, que es necesario. No sé si es que viene con unos intereses ocultos protegiendo unas compañías para darles negocios, porque esto no se entiende, es algo ilógico. Es como si alguien dice, oiga, cierre el relato que tengo 100 vacas allí, comprémosle ahora la leche al vecino. ¿Sí? Es una cosa que es ilógica, no se entiende, pero hablando de materias primas, acá las tenemos a las más importantes. Al cierre de los mercados, hoy viernes, Luis Alberto, vemos que hay algo, un indicador que nos viene diciendo algo, ¿Cómo está la acción pero de que no es, Petrol? pero que no es muy público, ¿no? El precio del oro, Luis Alberto, sigue Sube. haciendo máximos históricos. Y cuando una materia prima como el oro rompe nuevos máximos históricos, hace nuevos valores, nuevas cifras, esto lo están tomando obviamente es como un refugio. Entonces muchos están diciendo, ¿será que es que se viene una crisis? ¿Será que es que se viene una emergencia? Porque muchos se están refugiando en oro y el oro sigue incrementando su valor. Hoy cierra, viernes, en los $2.758 por cada onza y cierra levemente al alza en el 0.34% positivo. Pero hemos visto que este año, pues obviamente hizo un máximo histórico en el 2.600, ahora hizo un máximo histórico en el 2.700 y sigue subiendo. Entonces muchos nos preguntamos qué estará pasando, que muchos no estamos mirando, pero obviamente los grandes inversionistas, los bancos centrales, se están refugiando en esta materia prima preciosa, que es el mejor refugio a nivel de capitales, ¿no? Por excelencia, porque recordemos que esto no es un criptoactivo que puede pasar un pulso electromagnético, hay un problema, un hackeo, sino precisamente son reservas que son tangibles en un mineral, que es el oro, que es resistente a la corrección, que es resistente al tiempo. Por eso es que se refugian muchos en él. Otro refugio también muy importante de capitales, miramos la plata. Hoy cierran los $33.84 y sube levemente el 0,13%. Miramos también un activo muy importante para Colombia todavía. Recordemos, principal exportador petróleo, Colombia, es lo que más exporta. Miramos en sus categorías WTI y crudo Brent. Miramos en el WTI, referencia a Texas, hoy cierran los $71.67 y sube fuerte el 2.11%. Esto para el WTI. En el caso del crudo Brent, cierran los $75.92 y este también cierra fuerte con un alza del 2.07%. Estas materias primas recordemos que son muy vitales para el país porque es lo que más nos genera dinero por exportaciones, también nos genera una buena cadena de valor y entre otras cosas pues también deja muy buen dinero para los gastos fiscales, las arcas del gobierno, ¿no? Entonces es muy importante es apuntalar esta empresa, esta compañía, esto ya refiriéndonos al caso de Ecopetrol, porque recordemos que es un gran activo de la nación que genera utilidades, ingresos, también sostenibilidad. Miramos que hoy el precio de su acción cierra en los 1.725 pesos. Recordábamos que viene en una tendencia de caída, hoy rebota en el mercado, decimos rebota porque venía bajando, rebota al alza en más el 0.29%. Recordamos que su precio es 1.725. Recordábamos que el mayor valor de Ecopetrol llegó a estar en los 5.800. Esto fue muy bueno, positivo, pues obviamente eso que nos quiere decir que pues el precio el valor de la compañía valía más de 3 veces de lo que vale hoy. Pues si su acción estaba en 5.800, estaba muy valorada. Cuando una empresa está muy, muy valorada en sus acciones, pues la banca lo mira bien, las calificadoras la miran bien, porque obviamente el valor de la compañía soporta la deuda, soporta la proyección, soporta el apetito inversionista y también lo que generan como valor en el tema de utilidades. Ya estamos llegando al final de Panorama Económico. Vamos a escuchar a María Fernanda Ortiz, que es la gerente de Transmilenio, con relación a un fallo del Tribunal de Cundinamarca sobre la empresa que creó el Consejo de Bogotá, Rolita, que es una empresa que venía trabajando con el Sistema Integrado de Transporte Público en Ciudad Bolívar y Metrocable,
administrando también este sistema. Entonces escuchemos a la gerente de Transmilenio porque van a interponer las acciones, a ver cómo pueden corregir, o si no la empresa se liquida, pero eso es liquidar trabajo. Mucha gente está elaborando con esta empresa, muchos contratos, muchos pleitos se presentan con el cierre de esta empresa que el Tribunal de Cundinamarca ha decidido. Escuchemos a la gerente de Transmilenio. Queremos informar a la ciudadanía que la prestación del servicio de transporte público en Perdomo y en Transmicable de Ciudad Bolívar seguirá con normalidad y que la operación de la Rolita continúa. Hoy conocimos de la existencia de una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirma el fallo emitido el 20 de enero de 2022 que declara la nulidad de la autorización que solicitó la alcaldesa Claudia López para la creación de la empresa La Rolita. Reconocemos la importancia estratégica que tiene la operadora pública distrital de transporte por su aporte en la movilidad sostenible y su contribución positiva en la comunidad. Por esta razón, estamos analizando las alternativas jurídicas para corregir los vicios de la autorización solicitada por la administración de la alcaldesa Claudia López y de esta manera garantizar la continuidad en la prestación del servicio de transporte público. Esta es la situación con esta empresa, ¿no, Alejandro? O sea, presentaron el proyecto de acuerdo, pero lamentablemente el estudio de factibilidad, el estudio financiero y todo lo que tiene que presentar a la administración para crear una nueva empresa, no lo entregaron, no soportaron este estudio, y esa es la razón por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dice que no se entregó pues todo lo que se requiere para la creación de una empresa por parte, en este caso, de Bogotá, del distrito, y que por esa razón tienen que cerrar esta empresa. Vamos a ver si la nueva administración de Carlos Fernando Galán corrige esta situación y la empresa puede seguir funcionando, porque, repito, los problemas financieros y la situación laboral, los contratos que tiene en marcha, todo eso puede generar pleitos muy fuertes para el distrito y pérdidas de recursos para el presupuesto de la ciudad de Bogotá, que es el presupuesto de todos los contribuyentes. Alejandro, llegamos ya al final de Panorama Económico en La Voz del Derecho. ¿Tiene algún dato final? Sí, como es de importante cuidar las empresas del Estado y sobre todo también las del distrito, ¿no? Recordábamos que en eso también venimos una empresa muy delicada que viene la ETB, que viene sin levantar cabeza. Por eso es importante que la administración pública traiga técnicos muy eficientes para que desarrolle y cuide el valor y activo de estas empresas. Miramos que hoy tenemos también una noticia que es fuerte para los colombianos por todo lo que nos genera, es que el dólar sigue subiendo. Hoy cierran los 4.325 pesos por cada dólar, sigue en una tendencia alcista. Esto pues preocupa a muchos porque Colombia importa más de lo que exporta. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que muchos productos se nos pueden encarecer y muchas de las cosas que importamos como maquinarias, tecnología, bienes manufacturados también pueden subir de precio. Hoy sube el dólar en el mercado 0.70% y recordamos cierra en los 4.325. Y en otra noticia, cerrando ya programa a nivel nacional, miramos, recordando los datos principales, indicadores macro en Colombia, recordamos que la meta de inflación por parte del Banco Central de la República es el 3%, la inflación está en el 5.81%, recordábamos que la tasa de interés está en el 10.25%, entonces pues miraremos qué puede pasar en los días siguientes, pero esta subida del dólar pues es una alarma para muchos, porque obviamente nos afecta el poder adquisitivo y también la capacidad de compra. Se encarecen las importaciones, como lo hemos dicho, y naturalmente puede generar también otros factores económicos importantes. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestros invitados especiales, la gerente de Transmilenio, los presidentes de Banti, de Gas, en fin, tuvimos una variedad de invitados y el gerente también de la Federación Nacional de Arroceros. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.